A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay seres humanos cuyo solo nombre eriza la piel. Uno de ellos es el de Tomás de Torquemada, un monje dominico que durante 18 años llenó de terror a España. Las cifras de este sacerdote dominico son estas aproximadamente. Quemó a 10.200 personas acusadas de no ser cristianas. Pero Torquemada no solo era el terror de los vivos, exhumó 6.860 cadáveres para quemarlos en la hoguera, dado que, después de muertos, habían sido calificados como herejes. Condenó a tortura y cadena perpetua a 97.000 personas, a quienes también les despojó de sus propiedades. Torquemada, con juego de palabras, llamaba a su congregación de dominicos Dominicani, es decir, perros del Señor, por la ferocidad con la que aplicaron la tortura y la muerte a todos los sospechosos de herejes o judíos. Lo irónico es que Torquemada era él mismo un judío converso. Torquemada estaba muriendo un día como hoy, 16 de septiembre de 1498, y cuando su corazón dejó de latir, muchos seres humanos descansaron en paz. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión de Fiscalización archivó solicitud de juicio político a Sebastián Corral, exfuncionario de Guillermo Lasso. Denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa por violencia político tendrá nuevo juez en el Tribunal Contencioso Electoral. Servicios consulares para ecuatorianos en Venezuela tendrán cambios. En el segmento de opinión, la paz social es la base del desarrollo. En política internacional, un debate distinto. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. La inacción social nos vuelve cobardes a todos. Diego Delgado Jara. ¿4.000 millones de dólares perdidos? Noticias del día. Comisión de Fiscalización archivó solicitud de juicio político a Sebastián Corral, exfuncionario de Guillermo Lasso. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, tras abocar conocimiento de la solicitud de juicio político por presunto incumplimiento de funciones que fue planteada en marzo por Patricia Núñez de la Revolución Ciudadana en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública, la mesa legislativa desistió de continuar con el trámite y el pedido fue archivado. La decisión de los integrantes de la Comisión de Fiscalización se produjo por el retiro de firmas de Núñez, proponente de la interpelación. Uno de los requisitos que prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa, LOF, para calificar una solicitud de juicio político es que el proponente presente al menos 34 firmas de respaldo para la sustanciación del proceso. Mi decisión de retirar la solicitud de juicio es irrevocable. 26 asambleístas retiraron el apoyo al pedido de interpelación, declaró Patricia Núñez al presentar en la mesa su justificación jurídica. Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, afirmó que con la decisión adoptada por la mesa se cumple con la sentencia del juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, Edgar Romero, que el 22 de agosto del 2024 ordenó retomar los juicios políticos de los exministros de gobierno Lasso. En su sentencia, el juez dispuso continuar con la interpelación de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración, Pablo Arosemena, exministro de Finanzas, y Andrea Montalvo, extitular de la Cenecid, cuyos casos fueron archivados en la Comisión de Fiscalización el 1 de julio del 2024 por el retiro de firmas de los proponentes. En los próximos días, la Comisión de Fiscalización conocerá las solicitudes de interpelación a Arosemena y Montalvo. Denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa por violencia política tendrá nuevo juez en el Tribunal Contencioso Electoral. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, dejó de conocer la denuncia que por supuesta violencia política planteó la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios del gobierno. Este 13 de septiembre, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 5 votos a favor, resolvió aceptar la recusación que interpuso la asesora de la presidencia, Diana Jacome, que también es parte del proceso, junto a la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro
Esteban Torres. Ahora el Tribunal Contencioso Electoral deberá sortear a otro juez para que sustancie la causa electoral que es impulsada por Abad contra el presidente Daniel Noboa y sus funcionarios de su gobierno. La recusación suspendió desde el 28 de agosto de 2024 los plazos y los términos para la tramitación de la causa, que se retomará una vez que exista un nuevo juez ponente. El 8 de agosto, la vicepresidenta denunció una supuesta infracción electoral grave, acusa a la canciller de negarle un permiso de 5 días para resolver algunos asuntos familiares y de salud. Además, entre otras cosas, cuestiona las intenciones del Ejecutivo de querer impedirle asumir funciones presidenciales cuando Noboa deba pedir licencia para hacer campaña por la reelección. En su escrito, la vicepresidenta Abad pide que se aplique una multa de 70 salarios básicos unificados a los denunciados, es decir, $32.200, y en el caso del presidente Noboa, la destitución y la pérdida de sus derechos políticos por 4 años. Servicios consulares para ecuatorianos en Venezuela tendrán cambios. A partir de este 14 de septiembre del 2024, los servicios consulares en Venezuela continuarán atendiéndose de manera telemática y a través de los consulados en Bogotá y Ciudad de Panamá, informó la Cancillería al confirmar el cierre de esas oficinas en Caracas. La medida responde al cierre del consulado ecuatoriano en ese territorio a implementarse desde el 14 de septiembre. La Cancillería aseguró que a fin de continuar con la atención de los servicios consulares para los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Venezuela, sin necesidad de que se trasladen para el efecto a otro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana estableció un plan de acción. De esta forma, los servicios consulares como pasaportes de emergencia, apostillas y legalizaciones serán atendidos desde esta fecha a través de los consulados del Ecuador en Bogotá y Panamá vía telemática. Para solicitar el servicio de pasaporte de emergencia, el ciudadano, por medio de correo electrónico, debe solicitar a una de las oficinas consulares en Bogotá o Ciudad de Panamá el documento de viaje, el cual será emitido de manera electrónica. Para solicitar el servicio de apostillas y legalizaciones de documentos emitidos por autoridades ecuatorianas con firma electrónica y generados en línea, el ciudadano puede realizarlo virtualmente mediante el portal de apostillas electrónicas a través del siguiente enlace: serviciosdigitales.cancillería.gov.es/authentication. Adicionalmente, y en el caso de requerir el servicio de apostillas o legalizaciones de documentos manuales, se puede solicitar por medio de correo electrónico a los consulados en Bogotá o Ciudad de Panamá. Entrevista del día. Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, estuvo en Radio Sucesos. El tema del que habló, la situación del concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Escuchemos lo que dijo. Como usted acaba de decir en su preámbulo, pues el concurso que hoy se está llevando adelante en el año 2024 ha tenido una serie de errores, omisiones, irregularidades bastante notorias, bastante complejas, algunas de ellas incluso muy parecidas, muy similares a las que se produjeron en el concurso del 2023, en las que, y por razón por la cual ese concurso fue declarado nulo en su totalidad. Estos errores, omisiones o irregularidades se han presentado en todas las fases y subfases del concurso, desde el mismo momento de la postulación, la admisión, la calificación de méritos, luego en la fase ya de la prueba de confianza, y luego en la fase de evaluación, en donde se produjo luego una recalificación. Es decir, en todas ellas ha habido problemas. Obviamente algunos han sido muy escandalosos y se han hecho mucho más visibles, como por ejemplo el de la prueba de confianza, pero por la gravedad de los hechos. Sin embargo, eso no significa que en las fases anteriores hayan pasado las cosas tranquilamente. Estamos hablando que de un total de 418 registros de aspirantes que se presentaron para el concurso, ¿ya? En la fase de postulación solo entraron ya 266, ¿ya? Y ya fueron eliminados ahí 149, y 3 porque se presentaron fuera de tiempo o fueron
diríamos, calificados, entre comillas, fuera de tiempo, admitidos. ¿Ya? Luego, en la subfase de verificación de requisitos, por ejemplo, solo cumplieron 165 y ahí ya fueron eliminados 101. Y en la fase ya de calificación de méritos, pasaron solo 107, que es los que llegaron a la prueba de confianza. Ya, esta eliminación masiva, diríamos, en varios lados, tuvo muy serios cuestionamientos, muy serios reclamos, de que muchos, por ejemplo, de los postulantes fueron eliminados por cuestiones de forma. Allí en 34 de los postulantes fueron eliminados, por ejemplo, por el hecho de que supuestamente la prueba de la declaración juramentada rendida ante notario no reunía exactamente todos los requisitos que ellos habían determinado en un formulario, y muchos de los cuales eran requisitos absolutamente formales. Es decir, personas que podrían tener una gran capacidad, una gran idoneidad profesional y moral, ética, quedaron fuera del concurso. Entonces, así es que llegamos a las famosas pruebas de confianza, en donde evidentemente ya se produjo cosas muy escandalosas. Todo el país empresa fantasma que se contrató, sí. Y eso, bueno, ahora está en manos de la Contraloría, la ¿no? empresa que supuestamente que fue contratada para esto, supuestamente ni siquiera tiene un domicilio. La verificación que hizo un canal, diríamos, de televisión, un medio público, un medio de comunicación, hizo público el hecho de que en el sitio donde debería funcionar la empresa no había quien atienda. Antes había funcionado una farmacia y antes algún otro local. Es decir, una cosa grave, pero más grave que eso fue todavía la explicación con la que el Consejo de la Judicatura pretendió liberarse de responsabilidad en este tema. Ramiro García, abogado especialista en Derecho Penal en Radio Sucesos, habló sobre el reglamento para concurso del nuevo fiscal general del Estado. Veamos la nota. Sí, bueno, yo creo que a través de este reglamento se está garantizando la mediocridad en el nivel de fiscalía. Es decir, volvemos a esos concursos en los que gente como Poli, por ejemplo, sacaba 100 sobre 100, y claro, obviamente sacaban 100 sobre 100 porque los ítems de calificación eran parecidos a los que en este caso se ha incluido el reglamento para la selección de fiscal. O sea, para que tengas idea, una persona que hace un PhD, que normalmente te toma entre 5 y 7 años, recibe 18 puntos. Alguien que hace una maestría, no importa además de qué universidad, puede ser de cualquier universidad de garaje, que incluso ahora las hacen hasta en línea, pues recibe 16 puntos, es decir, apenas 2 puntos de diferencia. Si tú tienes 20 libros, si tú escribes 20 libros de derecho penal, recibes 3 puntos. Pero si es que tú vives en la Amazonía, resides en el sector rural y tienes más de 65 años, recibes los mismos 3 puntos. Es decir, estamos garantizando que puedan acceder a puntajes máximos quienes no tienen ninguna, digamos, ningún antecedente profesional o académico relevante, que es lo que deberíamos exigir para un cargo tan delicado y tan importante como la Fiscalía General del Estado. También se entrega mayor puntaje a quienes han pasado por la función judicial por sobre la academia. Es decir, los académicos tienen menos chance que los jueces o fiscales. A ver, Milton, yo creo que se está jugando al juego que la criminalidad organizada quiere. O sea, si hay un colectivo que ha sido claramente impregnado por la criminalidad organizada y el narcotráfico, y eso nos lo ha mostrado Metástasis, Purga, Plaga, ha sido la institucionalidad judicial. Y se está haciendo un reglamento para que provenga de la institucionalidad judicial o fiscal quien sea el nuevo fiscal general. De hecho, los abogados en libre ejercicio de la profesión tenemos una cantidad de prohibiciones para poder optar. Y prohibiciones que evidentemente no aplican para los funcionarios públicos. Entonces, claro, si un abogado ha sido abogado de temas como, ya no hablemos ni siquiera narcotráfico, criminalidad organizada, terrorismo, hay como 50 delitos que establecen ahí, que por supuesto, obviamente, no pusieron delitos contra la administración pública, no, ahí eso cohecho, concusión. No, nada, ni cohecho, ni concusión, ni asesinato, ni violación. Es decir, si tú te dedicaste solamente a defender violadores y asesinos, no tienes problema. Pero si por ahí defendiste, por ejemplo, en mi caso, yo defendía a los 10 del Luluncoto en tema de terrorismo, no podría optar. O sea, así de idiota es este tema. ¿Pero por qué es tan idiota?
Bueno, yo Porque creo que quieren es ser- una porque mezcla de quieren ser- ineptitud y mala fe. Mira, vivimos en un país en donde nos gusta hacer trampa y en donde acostumbramos a utilizar las formalidades para sacramentar la trampa y la ilegalidad. Es decir, dictamos un reglamento a la medida porque queremos que vaya una persona en específico. Ahora, el problema es que en este caso, por los parámetros que se han utilizado, por los lineamientos que han utilizado, evidentemente quien quiere que vaya debe ser de muy bajo nivel académico y profesional, porque están privilegiando justamente eso. Estaba haciendo un ejercicio que lo voy a subir más tarde a redes sociales, donde estoy comparando la hoja de vida del mejor penalista del mundo actualmente, Claudio Roxin. ¿Y qué pasaría si es que él postulara para fiscal general del Estado en el Ecuador? Y perdería con seguridad contra cualquier fiscal de primer nivel con este reglamento. Porque, por ejemplo, vale más haber hecho cursos de 2 días de duración que haber escrito un artículo indexado que te puede tomar entre 6 meses y 1 año escribir, por ejemplo. Vale más haber cursado especializaciones que no son ni siquiera reconocidas como cuarto nivel por la CNCIT, que haber escrito libros o haber tenido docencia internacional que ni siquiera se toma en cuenta. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La paz social es la base del desarrollo. La paz, la armonía, la concordia, la equidad, la justicia y la seguridad ciudadana son las bases estructurales para lograr tanto el crecimiento como el desarrollo de la sociedad. Si no recuperamos la seguridad y la paz en el Ecuador, será imposible la tarea de reconstruir el país en el que todos merecemos vivir. La paz social no es únicamente la ausencia de conflictos, es un derecho humano y un objetivo de enorme importancia a la hora de buscar el desarrollo humano de una sociedad, entendido como el conjunto o la suma de libertad, educación, salud, dignidad, seguridad jurídica, laboral y social, cultura, medio ambiente sano, entre una amplia gama de otros valores. Los derechos de la persona humana fueron estableciéndose a lo largo del tiempo. Primero fueron reconocidos los derechos civiles y políticos en las revoluciones norteamericana y francesa de fines del siglo XVIII. Con la revolución industrial se reconocieron derechos sociales, adviniendo luego nuevos derechos como el derecho a la paz, al medio ambiente sano, a la planificación familiar, así como el de la injerencia humanitaria de la comunidad internacional. En el Ecuador, la Constitución de la República reconoce el derecho de las personas a vivir libres de toda forma de violencia. En su artículo 3, numeral 8, se establece como un deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción. La expansión de mafias narcocriminales, así como su penetración en esferas públicas, nos conduce a la necesidad de tejer redes desde la base misma de la sociedad civil para apoyar la lucha en contra de la corrupción que parecería haberse institucionalizado en el Ecuador, erosionando la autoridad, afectando la credibilidad de los gobernantes, convirtiéndose en suma en el problema más grave de nuestro país. Los casos purga, metástasis e independencia judicial sacudieron al Ecuador tras develar
la manera como las narcomafias criminales habían penetrado en altos despachos del Consejo de la Judicatura, de jueces, desde la Corte Nacional de Justicia hasta jueces menores que se vendían y entregaban fallos, resoluciones y boletas de excarcelación. Ahora mismo, parte de esos corruptos operadores de justicia están privados de la libertad, junto con exfiscales, expolicías, abogados en libre ejercicio, exfuncionarios del SNAI que formaban parte de un sistema corrupto que operó impunemente en nuestro país. Los ecuatorianos nos preguntamos qué ocurriría si se harían investigaciones serias dentro de varias instituciones públicas como las aduanas, por ejemplo, las superintendencias de bancos y compañías, así como dentro del sistema financiero privado. Los ecuatorianos nos seguimos preguntando cómo es posible que sigan pasando por las fronteras y luego recorran las carreteras del país enormes y continuos cargamentos de droga, sin que el ejército ni la policía lo impidan oportunamente. Los ecuatorianos nos seguimos preguntando si las narcomafias inciden con su dinero sucio en campañas electorales y en la política para luego manejar títeres como autoridades dentro de la institucionalidad nacional. El conjunto de razones expuestas nos debe hacer reaccionar como sociedad civil frente al hecho cierto de que en poquísimo tiempo en el Ecuador se puede consolidar un narcoestado. Estamos en tiempo límite de evitarlo, construyendo una agenda nacional con consensos mínimos que obliguen a gobernantes y a gobernados a luchar juntos por objetivos nacionales fundamentales como la seguridad, la paz social, el trabajo, la salud, la educación y la seguridad social. Global Hoy con Alan Catey. Un debate distinto. Hace 2 meses parecía que las cartas ya estaban echadas para las elecciones del mes de noviembre en Estados Unidos. El atentado que sufrió el expresidente Trump ante una multitud de sus partidarios, del que emergió herido en una oreja pero desafiante luego del susto inevitable, parecía ser el último clavo en el ataúd de una deslucida campaña de los demócratas para la reelección de Joe Biden, en la que el propio candidato se transformó en su principal detractor y peligro, no porque hubiera cometido errores terribles durante su gestión, que algunos los hizo, como fuera durante la lamentable retirada de las Fuerzas Armadas de Afganistán, pero a la vez acertó en mucho más aspectos, principalmente en el enfoque adoptado respecto de la pandemia, al impulsar decididamente un gran programa de vacunación masiva en el país, con el cual efectivamente se detuvo la expansión del COVID. Luego de haber sufrido un desproporcionado número de víctimas fatales, justamente por la falta de medidas adecuadas en el gobierno de Trump. Igualmente, el manejo económico post-pandemia, luego de la gran inyección de dinero inorgánico a la sociedad, para permitir superar a decenas de millones de personas el obligado encierro que trajo la pandemia y que obviamente generó una importante inflación que alcanzó el 9%, resultó muy exitoso, como puede apreciarse ahora, pues este está ya por debajo del 3%, pero sobre todo con las más altas tasas de empleo en los últimos 60 años en el país. Los problemas de Biden no venían desde frentes políticos o económicos, sino de la biología. Su cuerpo y su mente
en el momento en que más los necesitaba, lo traicionaron ante algo que está fuera del control del ser humano, el inevitable paso de los años. Los síntomas de deterioro cognitivo se habían manifestado en varios momentos anteriores y era evidente el riesgo implícito en insistir con Biden desde el Partido Demócrata para la reelección. Desde el inicio de la campaña estaba claro cómo se iba a utilizar esta debilidad para descalificar al presidente para un nuevo periodo. El debate de fines de junio dejó totalmente en claro el alcance del deterioro de Biden al mostrar ante millones de espectadores en el país y en el mundo a un perdido candidato en un limbo mental penoso. La conmoción entre los demócratas luego de la presentación, a la que difícilmente se le podría calificar como debate, fue mayúscula, pues inmediatamente las encuestas reflejaron una catastrófica caída para Biden de hasta el 8%, poniéndolo por debajo de Trump. El camino a la derrota no podía estar más claro, pues no se trataba de un error o de un lapsus momentáneo, algo superable con descanso y preparación, sino de una circunstancia que probablemente iría para peor, por las naturales tensiones de una campaña política necesariamente intensa. Algunas voces de dentro y fuera del partido se empezaron a escuchar pidiendo a Biden dar un paso al costado ante la inminencia de un resultado catastrófico, no solo en la disputa por la presidencia, sino también para las elecciones legislativas. La posibilidad de una victoria republicana en las dos cámaras, a más de la presidencia, se empezó a ver como un muy real riesgo. Se sumaron cada vez más voces en el mismo sentido y el silencio de los pesos pesados del Partido Demócrata que se fue tornando cada vez más estridente. Biden se quedó aislado en su círculo íntimo y se dio cuenta de la necesidad de detenerse y tener la nobleza de aceptar la realidad junto a la valentía de abandonar el poder, renuncia que pocos han sido capaces de realizar. Como muchos, asumí que el retiro de Biden iba a traer un frenesí devastador al interior del Partido Demócrata para, en menos de un mes, nominar un candidato presidencial, lo que habría generado disputas y la exhibición de trapos sucios entre los aspirantes. Esto no ocurrió y en buena medida gracias a Biden, quien inmediatamente al anuncio de su retiro apoyó decididamente a su vicepresidenta, la señora Kamala Harris, que había sido designada junto a Biden para las elecciones próximas por la convención del partido. De a poco, otros prominentes demócratas se unieron al presidente en su apoyo y pronto la posibilidad de unas mini primarias con todos sus riesgos de faccionalismo fue descartada. Esta circunstancia resultó muy positiva para el Partido Demócrata, disipando ese sentido de desesperanza prevalente tras el debate y las posteriores gafes de Biden. La nominación de Harris detuvo en seco la caída sufrida en las encuestas y la revirtió en algunos lugares. Es en esta nueva realidad en la que se llegó al día del debate entre Harris y Trump el martes de la semana pasada. La diferencia con el anterior fue abismal, pues en este sí existió un contendor, la señora Harris, de evidentes capacidades forenses. Su paso por la Fiscalía en California así lo avala, como se demostró durante el desarrollo del debate. El nivel, hay que decirlo también, fue bastante pobre, impreciso y vago, sin desarrollo de los planteamientos y proyectos para orientar al electorado sobre propuestas concretas para una gestión de gobierno.
La comparación del debate de Obama con Romney en el 2010, de un nivel intelectual elevado y de argumentación impecable de lado y lado, deja mal parado al del martes, evidenciando lamentablemente el descenso abismal del estándar político en los Estados Unidos. Mucho tendemos a culpar a los políticos por estas caídas, olvidando que estos juegan a sintonizar con un electorado para lograr su apoyo, para lo cual requieren proponer, exagerados y hasta caricaturizados, esos asuntos, esperanzas y temores que el votante tiene. Se entra en una espiral descendente en la discusión política que cae más bajo en la medida de una creciente simplificación mental del electorado y por ende del nivel del mensaje. Hitler postulaba que el mensaje político debía ser lo suficientemente simple para que el más limitado de sus destinatarios objetivos pudiera entender. Parecería que esa máxima se ha convertido en un mantra para los operadores políticos en Estados Unidos y en buena parte del mundo. En el debate del martes pasado, la señora Harris jugó el juego que Trump jugó en el debate con Biden, que es el dejar que el otro se suicide solo, dándole cuerda y usando el arma del humor y de la mímica, riéndose de él y a momentos mostrando hasta lástima. Trump cayó en el juego, algo bastante fácil, exponiéndose a las críticas y burlas con afirmaciones como las de unos migrantes dedicados supuestamente a comerse los perros y los gatos de los buenos ciudadanos de Springfield. Nada está dicho todavía. Aparentemente se ha acortado mucho la ventaja que al parecer tenía Trump tras el primer debate, pero queda 1 mes y medio por recorrer y mucho puede suceder. Lo que sí es decidor es la negativa enfática de Trump a sostener otro debate. Si Biden se lo hubiera propuesto, habría pedido uno semanal. Muchas gracias. Editorial. La inacción social nos vuelve cobardes a todos. Artículo de Simón Espinosa Cordero. En la confrontación moral entre Diana Salazar y Rafael Correa se podría definir el destino de la República. No hay espacio para la imparcialidad ni la indiferencia. Ser o no ser, esa es la cuestión, dice Hamlet en el famoso monólogo donde reflexiona sobre el dilema de la indecisión y de la duda frente a la vida y a la muerte. También a nosotros nos corresponde definir ahora nuestra postura en favor de la decencia y de la vida, pero con pasión ferviente, ya que el no hacerlo en momentos como este nos convierte en cobardes. El narcoterrorismo internacional, camuflado en la falsa propuesta que nos destruyó con su corrupción y que hipotecó nuestro país a favor del crimen organizado mediante esa partitura del delito que es la Constitución de Montecristi, ha sido desenmascarado por la Fiscal General de la Nación. Su último trabajo investigativo, el caso Plaga, revela cómo gente insatisfecha con los límites naturales de la existencia humana maneja los hilos del poder a través de intermediarios en instituciones clave, entre ellos los mercaderes de sentencias que han reducido a andrajos el ejercicio de la abogacía y la administración de la justicia. La fiscal general ha sido un obstáculo para la temible amenaza de prófugos, socialmente reprochados por su tenaz cobardía, y finos zampones sentenciados y encarcelados. Por esto, la sarta del submundo ha intentado eliminarla a través de la Asamblea Nacional. No obstante, en ese hemiciclo legislativo hay almas que poseen esa intangible herencia llamada honor y han impedido que la avaricia de dinero y poder se imponga y medre. Sin embargo, la pugna moral entre Salazar y Correa y lo que cada uno representa continuará, pues encarna la lucha eterna entre el bien y el mal. Y hablando de males, el Consejo Nacional Electoral, CNE, no es garantía para los ciudadanos. Parece una pesadilla, ya por su cuestionable e incierto desempeño, ya por el rechazo y la desconfianza que la ciudadanía mantiene
hacia su presidente y consejeros, prorrogados en sus funciones, pese a la ilegitimidad de este envejecimiento. La última joya del CNE es la sentencia de primera instancia dictada el 3 de septiembre del 2024 por el juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral. Esta sentencia, que deriva de una infracción electoral muy grave denunciada por terceros perjudicados, destituye a 2 consejeros titulares y excluye a 2 suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todos ellos miembros de la llamada Liga Azul, por la nobleza de su sangre política. Esto se debe a que cuando eran candidatos, de manera pública y notoria, recibieron en plena campaña el apoyo explícito del correísmo y de su líder, un hecho que violó la ley y conllevó las mencionadas consecuencias. Lo interesante de este fallo es que el juez del contencioso electoral ha reprendido de manera implícita a esos señores del Consejo Nacional Electoral, ya que no solo filtraron esa anomalía, sino que permitieron que los mencionados miembros de la Liga Azul fueran candidatos, resultaran electos y ejercieran como consejeros y suplentes del poderoso Consejo de Participación y Control Social, que debería estar integrado por la flor y nata del país. En consecuencia, las elecciones generales del próximo febrero nos enfrentan a la peligrosa posibilidad de que gane la Liga Azul. Es hora de que se renueve el CNE y sea reemplazado por otro más confiable y transparente. En fin, mediten los políticos en las palabras de Lord Acton, considerado como la persona más importante de su época. La libertad es el derecho de hacer lo que la ley permite. Artículo de Simón Espinosa Cordero. 4.000 millones de dólares perdidos. Diego Delgado Jara. El contralor Mauricio Torres, el 28 de agosto en Teleamazonas, informó que 4.000 millones de dólares en glosas han caducado por omisión o a propósito. Esta afirmación compromete las gestiones de los contralores precedentes. Difundió además que de los exámenes especiales realizados, encontró que 20 funcionarios deben responder por estos hechos. Reveló que solamente en la auditoría a la Dirección de Responsabilidades se estima que se perdieron 1.500 millones de dólares. Entre el resto de sorpresas existen, por ejemplo, exámenes que se realizaron a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y tras los cuales no se halló anomalía alguna, pese a todos los informes de prensa y de los propios trabajadores del complejo petroquímico. Un examen que se hizo al EQ 911, el tiempos de Carlos Polit, llegó al despacho en el 2016 y desapareció, no lo encontramos. Así lo denunció el contralor en una anterior rueda de prensa. Agregó que cuando solicitamos los documentos originales, nos dice que se han quemado en el incendio durante el paro de octubre de 2019 y cuando queremos los computadores también nos dice que se han quemado. Así agregó, perder 4.000 millones de dólares que deberían procurar recuperarse es un verdadero crimen contra un país tan lleno de tantas necesidades. Están perdidos en forma definitiva los 4.000 millones de dólares de las glosas desaparecidas o prescritas en forma colusoria y que en buena parte merecieron recuperarse de modo oportuno. Debería recordarse que existen 4 delitos según el artículo 233, inciso segundo de la Constitución, que son imprescriptibles: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles, así lo advierte la misma norma constitucional. El mismo artículo 233, en su primer inciso, señala: ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil o penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. El artículo 425 de la Constitución establece que cualquier norma constitucional posee mayor poder jurídico que el de una ley orgánica u ordinaria. El segundo inciso de este mismo artículo obliga, en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos,
lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. El país no puede perder en forma pasiva estos miles de millones de dólares. El artículo 42, numeral 1, literal B del Código Orgánico Integral Penal indica que son autores de delitos quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Y el artículo 23, inciso segundo del mismo Código Orgánico Integral Penal, advierte que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Es increíble que, entre otros casos, no existan responsabilidades en el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que al inicio del Sumitomo Chiyoda de Japón, que la construyó, habría ofrecido hacerlo en 187 millones, pero con estas empresas se gastaron 2.369 millones. Esto lo dijo El Expreso el jueves 1 de diciembre de 2016 en su página 3. El planificado e intencional incendio de la Contraloría y sus archivos en 3 días favorecían sobre todo a tiburones de aguas profundas de los gobiernos de Correa y Lenín Moreno. Estamos en el país de la impunidad absoluta. Recordemos que cuando se consumieron los archivos de la Contraloría, los legisladores que fueron ubicados como posibles coordinadores de la quema corrieron a esconderse en la Embajada de México, desde la que salieron días después hasta el aeropuerto de Tababela para embarcarse al país azteca sin ningún problema, protegidos por cuerpos especiales de la policía, acompañados por el canciller de Moreno y antes viceministro de Relaciones Exteriores de Correa. No solo que en estos años se llevaron el dinero del fisco, sino que ahora en el 2024, 5 años después, dicen que todos los documentos y computadoras se quemaron y han desaparecido. ¿Ante qué autoridades se puede acudir si en Ecuador no existen elecciones sino solo fraudes electorales y dictaduras electrónicas sucesivas? Resulta imperioso meditar en la necesidad de un gobierno de transición que organice una Asamblea Nacional Constituyente sin fraude electoral. No hay otra manera de recuperar lo robado, las 200 millas del mar territorial, anular las leyes para la depredación del patrimonio social y nacional con mayorías parlamentarias ilegítimas, recuperar el patrimonio social y nacional, proteger a la seguridad social, recuperar la educación patriótica, depurar las cortes e imponer las máximas sanciones a quienes cometan fraude electoral, entre otros aspectos. Diego Delgado Jara. Noticias internacionales. ¿Cuánto han costado los Juegos Olímpicos de París 2024? Ahora que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París han terminado, Francia se enfrenta a una factura de más de 8.000 millones de euros por albergar el mayor evento deportivo del mundo. Sin embargo, si el coste final se mantiene así, París habrá celebrado los Juegos de verano más baratos en décadas. Los anteriores Juegos Olímpicos de Tokio 2020 costaron más de 12.000 millones de euros. Eso se debe a que la capital francesa dependió casi por completo de las sedes existentes en lugar de construir otras nuevas. Pero ¿cuánto aportarán los Juegos a la economía del país? Aunque todavía es demasiado pronto para dar una cifra precisa, los primeros datos son alentadores. On a eu 500.000 touristes de plus que l'été dernier, pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc ça, forcément, c'est des retombées économiques certaines. Il y a plus également de touristes internationaux que ce que nous avions anticipé. Donc là aussi, c'est une clientèle qui dépense davantage. Et donc, mais on attend encore les retombées économiques exactes. Según el Centro de Derecho y Economía del Deporte, el evento podría producir hasta 11.100 millones de euros en beneficios financieros para la región parisina. Estos beneficios también podrían tener efectos a largo plazo. Las cifras exactas se publicarán en unos meses. Les retombées à venir, il y a des perspectives assez encourageantes puisqu'on voit une hausse des réservations aériennes de
plus 7% en octobre, plus 6% en novembre qui arrivent par rapport à 2023, alors que l'année dernière était déjà très positive puisqu'on avait eu la Coupe du Monde de rugby. Donc ça va avoir des retombées économiques extrêmement bénéfiques pour tous nos acteurs du tourisme, même ceux qui n'ont pas l'impression d'en avoir pleinement bénéficié cet été, mais les chiffres globaux sont positifs, plus 15% de fréquentation touristique sur la période des JO. El martes, el Banco de Francia confirmó su pronóstico para el tercer trimestre con un crecimiento de la actividad económica estimado en un 0,4%, en parte gracias a los Juegos Olímpicos. Edmundo González dice que su lucha por la presidencia se mantiene inquebrantable. El encuentro se dio un día después de que el Congreso español aprobara reconocer al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, se trató de una propuesta y no de una ley. Por tanto, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, no está obligado a acatarla. Al término de la reunión, González Urrutia emitió un comunicado en el que asegura que el planteamiento de la lucha que María Corina Machado y él han conducido se mantiene inquebrantable. La lucha es hasta el final, cuando finalmente tomaré posesión de la presidencia el 10 de enero. Luego de la decisión del Congreso español, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, instó al presidente Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. Una reacción que no fue bien recibida por políticos opositores. Yo creo que sería un acto de irresponsabilidad hacerlo sin agotar las vías de la diplomacia, sin agotar las vías de la política. A las afueras del consulado español en Caracas, decenas de ciudadanos se mostraban preocupados por una eventual materialización de la amenaza oficialista de expulsar a todo el personal diplomático. Y este rompimiento pues nos puede dificultar muchísimas cosas. No creo que sea una buena decisión esta. Bueno, que te daría muchas posibilidades a nosotros como ciudadanos, que somos los más afectados. Unos 137.000 españoles viven en Venezuela, según un informe del Instituto de Estadística de España, publicado en 2023. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La realeza y los veteranos de la Segunda Guerra Mundial conmemoran el 80 aniversario de la liberación de Países Bajos. Los reyes de Países Bajos han asistido a un acto con veteranos de la Segunda Guerra Mundial para conmemorar el 80 aniversario de la liberación del país. El veterano estadounidense Kenneth Thayer regresó al pequeño pueblo neerlandés que él y sus compatriotas liberaron de la ocupación nazi. El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima llegaron a Mesh, un pequeño asentamiento de unas 350 personas, en un camión militar antiguo. Las tropas estadounidenses de la 30 División de Infantería, conocida como Old Hickory, formaron parte de las fuerzas aliadas que liberaron partes de Bélgica y el sur de Países Bajos en septiembre de 1944. First of all, it wasn't just me. And there, look at the hundreds and hundreds of guys who didn't make it. They're not here. Thayer fue uno de los invitados de honor a la conmemoración, la primera de casi un año de actos para celebrar el aniversario de la liberación del país. Hacia las 10 de la mañana del 12 de septiembre de 1944, los habitantes de Mesh fueron de los primeros holandeses en saborear la libertad de la posguerra. Fue entonces cuando Thayer y las tropas de infantería estadounidenses cruzaron la frontera desde Bélgica. Un día después, llegaron a Maastricht, la capital de Limburgo, y la primera ciudad neerlandesa en ser liberada. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial,
Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.